bien, estimados estudiantes de Marx, autor. Seguimos entonces con esta discusión sobre el trabajo, sobre el salario que está tratando de exponer Marx en su primer manuscrito de Economía y Filosofía de 1844. Evidentemente, como ya hemos visto, estamos tratando de debatir, de refutar, de contraargumentar las tesis clásicas, las tesis que estos pensadores sobre la economía, Adam Smith, Ricardo, están tratando de exponer. ¿Cómo se expone? A partir de concebir el trabajo de una manera abstracta, sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de relación humana, natural, física, que tiene el trabajo. ¿Por qué? Bueno, precisamente en este sentido, Marx, en la refutación de Marx, cuando habla del salario como una violación, ya lo vimos en el encuentro pasado, nos damos cuenta que Marx en realidad está tratando de darle el carácter, enfatizar, exacerbar el carácter subjetivo del trabajo. En ese sentido se puede ver la dimensión de humana, de sacrificio, de reducción, de supresión de la humanidad y de exacerbación de la animalidad del trabajador, por muchísimas razones. La primera y la más importante, la más central, es que el trabajador, si presta su trabajo por salario, entonces el trabajador, el obrero, termina convirtiéndose en nada más y nada menos que una mercancía. El trabajo termina siendo una mercancía dentro del armazón, dentro del todo que significa producir mercancías. Si el trabajador da su trabajo a partir de un salario, siempre estará en una posición absolutamente eh, minimizada, reducida a mera mercancía. Y esto aparece una brutalidad cuando aparece con las mercancías, primero porque extrae la humanidad del hombre en el sentido precisamente de la relación que tenemos con las cosas. Ya he dicho que la definición de Marx, podemos ir, cada texto de estos de economía, de estos textos que va a tratar Marx sobre la economía, nos va a mostrar que el hombre es esencialmente un hombre que hace, un hombre que construye, un hombre que manufactura, el homo faber. Si el hombre se le quita el faber porque lo regala, porque lo presta, porque ese fabricar, la diferencia específica, se la regala, se la da a cambio de un salario, el hombre termina siendo simplemente animal. Animal precisamente porque no solo con el trabajo el hombre se da una identidad. Soy profesor, ¿verdad? Mi hacer también determina mi esencia, mi desarrollo como individuo dentro de una sociedad, dentro me da una realidad, una dimensión de la realidad a partir de dar clases o de estudiar filosofía o X, Y, Z, ¿no? Pero todo hacer implica una identidad. Por eso empiezas a quitarle identidad al hombre. Ontológicamente empiezas a reducirlo a animalidad, a mera además un salario que siempre no solo va a expropiar la potencialidad, va a extraer la energía vital, como la religión la extraía en la introducción a la crítica del derecho de Hegel. La energía viva la extraía la religión poniendo un relato falso. Acá ya hay una realidad, pasamos a un siguiente nivel, ya no es un nivel de relato, ya no es una ficción, ya no es una imagen, ya no es un discurso que nos metemos para justificar las cosas, sino que ya entramos en el ámbito de la dominación, de la praxis humana, en la medida en que el obrero deja su humanidad a partir de cambia su humanidad, así como cambiaba Indiana Jones en el Arca Perdida, en la bolsita por la estatuilla, ¿no? De la misma manera se cambia, se intercambia la humanidad del trabajador, del obrero, por su animalidad, por tratar de mantener las funciones básicas animales que sostienen el cuerpo biológico. Se reduce a un bios simplemente, a una cosa que vive y que tiene una fuerza necesaria para yo producirla. Por eso entra dentro, porque el trabajo termina entrando
en la ley sometiéndose a la ley de oferta y demanda, precisamente por la expropiación del salario. Y esto termina haciendo que el trabajo sea meramente una mercancía más. Y entonces desnaturalizo por completo el Homo faber, nada más y nada menos que destruyo la esencia humana por producir mercancías. Entrando en la oferta y la demanda, ya sabemos que siempre va a ganar el capitalista en estas condiciones porque va a existir más gente que trabaje, dispuesta a trabajar, y yo no y entonces como hay sobreoferta de gente desempleada, entonces la demanda de los trabajos disminuye y por lo tanto se paga menos, estará más gente dispuesta a trabajar. Pero esto solo es el comienzo de este terrible acto, de esta brutalidad, precisamente porque el salario que empieza a recibir ese obrero, porque es mínimo, lo que va a alcanzar es para mantener las funciones biológicas. Por lo tanto, es una rueda de rata en donde el salario, que pareciera que es la mayor, o sea, yo no vengo a trabajar, sino vengo a recibir un 15 y un último, ¿no? Es a donde me pagan. Hay muchos que dicen esto, ¿no? O sea, yo no odio mi trabajo, pero yo porque me pagan voy. Bueno, precisamente porque te pagan es que te están quitando de la humanidad, porque te pagan es que te están expropiando, y es todo lo contrario, es que no deberías ir allá precisamente porque te pagan, porque el salario es la rueda de rata que no solo te obliga a gastar tu energía vital, que no la puedes potenciar aprendiendo a hacer otra cosa, aprendiendo a hacer otro oficio o tratando de alimentarte para poder alimentarte cognitivamente, educarte o formarte epistemológicamente hablando, para precisamente que el trabajo no sea asalariado. En este sentido, el salario termina convirtiéndose en esa rueda de rata en donde el hombre tiene que ir va a buscar un salario para mantener la vida, pero gasta la vida para recibir ese salario, ¿no? Entonces, esta rueda de rata en donde nunca vas a salir el obrero sigue estando no solo en desventaja, sino cada vez más pobre, cada vez más bajo. Pero una de las razones que va a ocurrir es la fuerza que tiene el capitalista. Ya no hemos, y esto no es todavía, aquí Marx no le va a dar el énfasis necesario a por qué el capitalista tiene fuerza, por qué el capitalista puede vivir más sin necesitar al obrero, en cambio el obrero no puede vivir sin necesitar al capitalista. Esta pregunta no se la hace Marx, al menos en estos manuscritos, que sería muy interesante porque allá donde uno empieza a ver que hay un crédito detrás de él, hay una exigencia, una obligación, y por lo tanto tiene esa posición, pero no porque esté bendito o porque haya heredado algo, sino porque también ha trabajado, ha construido algo. Pero eso lo veremos más adelante en el Capital. Acá tenemos que insistir en esta idea de la relación inversamente proporcional de la oferta y la demanda y de la disminución del salario, que siempre en cualquier condición será peyorativa para el que trabaja. ¿Por qué? Para el obrero. ¿Por qué? Bueno, porque siempre si hay excedente de mercancías en el mercado, pues efectivamente la oferta va a bajar, y por lo tanto, como hay tanto trabajo, como hay tanta oferta, el capitalista va a parar la producción, va a disminuir la distribución, disminuyendo a los trabajadores, disminuyendo el salario. Entonces, porque existan muchos productos en el mercado, el trabajador seguirá estando en desventaja. Y si hay muy poca producción, y por lo tanto el capitalista necesita a más gente, de igual manera habrá inflación y siempre estará viviendo por debajo de el mínimo para sostener las funciones biológicas del cuerpo. Por lo tanto, el salario siempre será esta brutalidad, esta violencia sistemática y asesina de la capacidad de formarse como hombre. No solo le quita la humanidad al obrero, sino que no le obstaculiza, es limitante para que el obrero pueda alcanzar otro estatus. Siempre seguirá siendo obrero, siempre será. Es más,
todo asalariado, así tenga así pueda, de igual manera, sea un gerente, pero sigue siendo asalariado, seguirá estando todavía en esa parte de la sociedad, en este grupo de obreros, en donde siempre la rueda de la rata, la rueda del hámster, será explotar, eh, activar las potencias del hombre, pero para la inutilidad del propio hombre que las explora, que las explota, que las exprime. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna reivindicación y peor aún, cuando hay fluctuaciones del mercado, es decir, cuando hay mucha oferta o cuando hay poca oferta, o mucha demanda o poca demanda, el trabajador siempre que esté recibiendo un salario estará por debajo del nivel de vida. Así exista mucha demanda o exista muy poca demanda. Así existan muchos productos o existan pocos productos. El salario siempre expropiará la humanidad del hombre, siempre le expropiará las energías vitales, la potencia vital del hombre y lo dejará limitado. Bueno, del hombre o del obrero, no importa, no importa cómo termine. Y en todo caso, la concentración del capital se irá entonces a grandes manos. Y eso es lo que vamos a ver en el capital, porque el capital siempre buscará de desarrollarse, de crecer y de acumularse. Hay una tendencia objetiva de que el capital empiece a convertirse en un tiburón que empieza a comerse pequeños pescaditos. Siempre lo vamos a ver y bueno, ya lo vimos, nosotros lo hemos visto en esta batalla de las telefónicas de la telefonía celular, por ejemplo. La telefonía celular era Samsung contra Apple, ¿verdad? O Android contra iOS. Y, y cómo llegamos a esa competencia de dos empresas y de dos únicas formas de acercarse a la telefonía celular o a los teléfonos móviles. Bueno, básicamente porque Apple y Samsung se fueron comiendo poco a poco a los más pequeños, a Nokia, a Telefónica, a los pequeños, a Belsao, a los pequeños, a las pequeñas productoras de teléfonos, de telefonía celular, tomando lo mejor de ellos, exacerbándolas, eliminándolas, y en a Motorola. ¿Y qué terminó así? ¿Qué terminó ocurriendo? Bueno, que nada más hay dos. Y al final, fíjense que ya Samsung terminó su vida útil, ya se acabó, no hay manera de que siga desarrollando teléfono celular y terminó ganando Apple. Entonces, igual me pasó lo mismo con el Nintendo, o sea, con todas las casas, la mayoría, el capital siempre tiende a acumularse. Ya vamos a decir las razones, porque Marx entiende que hay razones para que el capital siempre termine haciendo esto y se convierta en monopolio. Pero monopolio destruye al capital. El monopolio es anticapitalista, ¿no? La forma más clásica de suprimir el capital es cuando llega un monopolio. Por eso esa tensión necesaria entre la competencia que siempre va a tender a eliminarse y que solo se imponga uno o dos. Y cuando se impone uno y dos, pues termina pasando que se acaba el capital, ¿no? El capitalismo porque no hay competencia. Entonces, esta tendencia ya lo veremos, pero sí empezamos a darnos cuenta de este juego vorágine, de esta forma tan evolutiva, ¿no? El sobrevivir el más apto, ¿no? Sí, la ley del más apto, ¿no? De la evolución de Darwin, la selección natural, de cómo el capital empieza a acumularse y empieza a tomar poco a poco a las manos más débiles hasta concentrarse en una sola. Y esto se debe en buena medida cuando el trabajo se somete a la ley de oferta y demanda y por lo tanto se convierte en una mercancía más. Y este es el mayor de los delitos del capital, porque es la infelicidad de toda la sociedad para concentrarse en pequeñas manos, en pocas manos, que además incluso están fuera del ámbito político. O sea, no es el Estado cuando hay capital, con estos capitales o estos capitalistas de esta época, donde todavía el poder político y el poder económico no estaban unidos. Todavía el poder político tenía no solo la fuerza de la política, sino esta corriente subterránea que se heredaba el poder, que había gente de la nobleza, había gente con sangre azul, había gente que tenía años dentro de la estructura estatal.
o dentro de la estructura militar o dentro de la estructura eclesiástica, y por lo tanto tenían como más vocación hacia este poder político. Y el poder económico estaba separado todavía no había esa función hoy imperceptible en este mundo desde el siglo XXI. Ya no sabemos dónde está el poder económico y el poder político, pero por ahora esto no nos va a importar. Lo que sí tenemos que entender es que si hay una crisis o hay una sobreabundancia de competencia y de capitalismo, el trabajador siempre se someterá a la ley de oferta y demanda, y eso obligará a que el trabajador termine no solo reduciendo su vida a la animalidad, sino terminando de hacerlo en mendicidad y en inanición. De por sí, esto es muy importante entenderlo, pero muy importante porque esto genera la marginalidad. Desde aquí se puede, esta teoría económica, esta concepción del salario, nos puede mostrar las causas por las cuales la pobreza termina siendo un círculo vicioso, que cada vez es una bola de nieve en donde más y más y más va creciendo, en donde la pobreza genera marginalidad y no hay manera de salir, porque el hombre que se reduce a la animalidad, ya vimos, no va a buscar filosofía, ¿verdad? Va a buscar algo que le dé algo de comer, ¿verdad? Va a buscar esta practicidad. Hay que tener mucha condición estética, ¿no? Mucha sensibilidad estética para tratar de comprender este ritmo, esta incapacidad de hacer conmensurable la causa de la miseria, la causa de esta destrucción, porque el animal solo está pensando en comer, en llenar el hueco, en llenar el vacío, que afortunadamente poco a poco esto se ha ido suprimiendo, precisamente porque tenemos más información, más vida, más cosas, hay como más instituciones que permiten drenar e ir llevando que precisamente el trabajador deje la inanición, deje la mendicidad, en la medida en que pueda ver las cosas de otra manera. Pero mientras el trabajador entre en este proceso en donde hay oferta y demanda por lo que él hace, el trabajador se convertirá entonces en esta miseria, y lo que ocurrirá será grandes grupos marginales en donde la pobreza no puede ser vista, ¿no? Este es las famosas cadenas de Platón, ¿verdad? No pueden voltear la cabeza, pero tienen una cadena. Y el prisionero de la caverna cree que las sombras son reales. Bueno, precisamente, y no hay manera de sacarlo, no hay manera de ver otra cosa distinta. Este es el punto que Marx insiste, y desde la dimensión económica, el salario, que pareciera que es lo mejor de trabajar, la cosa más maravillosa de trabajar es que te dan un salario. Pero para Marx es todo lo contrario, es la expropiación. No solo es la expropiación, es un hecho violento, brutal, sino que te limita. Y limita tu concepción de la vida, te dejas como un animal, y esta animalidad obliga a que tú sigas siendo más animal y que no puedas avanzar, es que no puedes ni siquiera olfatear la realidad, ni siquiera puedes sentir la cadena se ha convertido en parte tuya. Justamente por esto, que no hay formación, que no hay posibilidad de salir de la marginalidad, salir de la mendicidad, el trabajo cada vez se hace más limitado. ¿Por qué? Porque la división del trabajo, que hace que el trabajo que siempre ha ocurrido, o sea, esto es muy importante en la historia de la humanidad se llama humanidad en la medida en que puede dividir el trabajo, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Las mujeres eran más dóciles con los niños y entonces se quedaron en los lugares asentadas, recogiendo, eran mejores para recoger los frutos de la agricultura, y los hombres que tenían más fuerza, que tenían más capacidad para cazar, bueno, iban y cazaban y salían. Entonces había esta división del trabajo, y había mujeres que eran muy frágiles y eran mejores con los hijos o dando teta, y otras eran más altas y podían conseguir los frutos. A partir de las capacidades de la diversidad, cada quien se fue acomodando en el mejor trabajo que podía ser más eficiente, ¿verdad? Esto es desde toda la vida. Ahora bien, cuando existe la industrialización en el siglo XIX, la máquina, que es el medio para producir, para que se realice el deseo, recuerden esta relación muy importante. Hay mercancía porque hay un deseo. Primero, para que exista una mercancía tiene que haber el deseo de quererla, ¿verdad? El deseo es el motor del capital. Entonces este deseo, que es puro eros, puro vacío, ¿verdad? Pura necesidad, carencia, produce en los medios
para producirlo. Primero era artesanalmente, por eso el artista, en el sentido de tecné, ¿verdad? De tecnología, construía de manera artesanal, y por eso había una influencia, por eso la poética en Aristóteles, hay una unidad del creador y la creación, porque justamente para crear las cosas había que consumarse en la cosa, había que unirse a la cosa, por eso la creación tenía mucho parentesco con el creador. Y era absolutamente manual, ¿verdad? Pero cuando hay una industrialización donde la industria, es decir, la máquina, hace el proceso más rápido y lo hace universal, ¿no? Además aquí hay una idea de universalización y de masificación de los productos. Ya el producto no es artesanal, cada uno, una bota que hacía el zapatero era única y exclusiva, casi que era personalizada para el cliente que la había pedido. El zapato que se produce en una industria con la máquina de coser, con una lista, se hace universal, es el mismo zapato para todo el mundo con la misma calidad y con los mismos detalles. Entonces en ese momento esa universalización del instrumento hace que el trabajo se solucione, que el trabajo se reduzca. Entonces, lo maravilloso de la industria, que es el medio con que se consigue el deseo, ¿verdad? Con que se materializa el deseo. La industria es el medio con que se materializa ese deseo que es el motor original de toda mercancía. Entonces, ¿pero qué ocurre con esto? Esto genera entonces que se use menos energía vital, menos energía del obrero, y se haga más rápido y más eficiente y más universal, de la misma manera. Pero ¿qué ocurre con esto? Bueno, que el trabajo ahora se hace mecanizado, se termina de hacer más determinado, y que la división del trabajo hace que entonces el obrero que antes hacía un zapato, que cosía, que tenía que saber con el hilo, con los materiales, con cortar el cuero, a lo mejor tardaba más tiempo, pero tenía que conocer más cosas, tenía que acercarse más, la proximidad al sujeto, a la mercancía, al producto que realizaba. Cuando hay una industria, usted solamente le tiene que dar un botón o a una palanca o sacar algo de una correa. Entonces, esto va a obligar a que el trabajador se haga más inepto a nivel formativo, que el hombre ahora tenga que hacer un trabajo más mecánico, más simple, y esto obliga a que te hagas más inútil en buena medida, a que, no, que además más unilateral es el trabajo en la medida en que solo tengo que dar el botón. ¿Qué hace el obrero tonto? ¿Qué hace el obrero que no puede ver no solo la violación del salario, ese que festeja cuando le suben un poquito el salario? O cuando se lo suben mucho, no importa. ¿Qué es lo que hace este obrero? Este obrero dice, más fácil para mí, más rico, qué bueno, no le daría un botoncito y listo. Pero ¿qué termina siendo la larga? Termina la larga dejándote en la miseria, porque cuando salgas del trabajo, cuando no puedas seguir haciendo el trabajo, o cuando te despidan, porque hay sobreabundancia de oferta, no vas a saber más nada, porque afuera en el mundo, ya fuera de la máquina, ya tú no puedes vivir. Esta dependencia de la máquina, de este trabajo unilateral, determinado, maquinal, termina entonces haciendo peor la violación, la expropiación de la humanidad del obrero, precisamente porque ahora no solo no te formas, no solo no puedes educarte, no solo no puedes salir o olfatear la miseria, la servidumbre, sino que encima te termina dejando completamente aislado. A tal punto que el proceso industrial es tan largo, sobre todo en aquella época, que eran, o sea, enormes, ¿no? Eran máquinas muy grandes, todavía muy complejas, en el sentido de que no, que no había tecnología, no se había investigado más sobre las cosas, qué sé yo. En este instante hay máquinas para tejer o máquinas para hacer hilos, que son del tamaño de un escritorio, pero en aquella época una máquina para hacer hilos podía medir 3 galpones o tres pisos hacia arriba y un galpón de largo, ¿no? O sea, estamos hablando de que eran máquinas inmensas y cada quien le tocaba un pedacito de la máquina y por lo tanto no sabía lo que hacía el otro, a tal punto que perdías la unidad de la mercancía, no sabías lo que estabas haciendo. O sea, tú no lo podías replicar en tu casa, tú no podías hacer algo similar en tu casa. En esta medida, la infelicidad del trabajador, esta miseria del trabajador va a convertirse en la miseria de la sociedad. Y lo que va a empezar a generar entonces es unos grandes capitalistas, el trabajo va a estar
potenciándose la fuerza, la riqueza se va a concentrar en pocas manos y y la grandes mayoría van a estar siendo más miserables. A tal punto que por más que trabajes, no es el esfuerzo que imprimas, no es la cantidad de sudor que saques, no es la cantidad de ampollas que tengas la fuerza que puedas emplear en el trabajo. Siempre trabajar más nunca significará ganar más, tener mayor valor. Y en este sentido, porque eres una mercancía. Entonces, esta es la famosa frase, la mayoría, la suma de la prosperidad de la humanidad, de la sociedad, es el contrario de la suma de felicidad del capitalista. El capitalista es opuesto a la producción de bienes, la consumación del deseo. Al revés, el hombre se convierte entonces, este hombre que quiere mercancías, se convierte en un hombre paciente, en un hombre miserable, un hombre dominado, esclavo, domesticado con el salario, y el capitalista, a partir de la producción de muchísimos bienes, de muchísimos servicios, de muchísimas mercancías, se consigue la riqueza. Esta va a ser la primera y la más importante de las consecuencias del trabajo asalariado, lo que permite precisamente que pase todo lo contrario con el capital. ¿Por qué pasa al contrario con el capital? Bueno, porque el capital, primero que nada, que es trabajo acumulado, va a concentrar primero los medios para producir el capital. No son las materias primas, sino los medios para manufacturarla, o sea, la industria, ¿no? Las máquinas. Pero además, si ese capitalista tiene un secreto comercial, es decir, puede en alguna medida acceder a mercancías más baratas en mercados más baratos, qué sé yo, todo el mundo compraba tela en China, pero o mejor dicho, todo el mundo compraba tela en Italia, porque en Italia las recibía de China, pero tú podías irte por Rusia y en Rusia había también una venta de tela, y el viaje no era tan caro, pues conseguías la misma tela, pero más barata. Abarataba el costo de la mercancía y tú podías seguir vendiéndola al mismo precio. Esto, por lo tanto, entonces potencia a la mercancía, en tanto que hay menos esfuerzo, necesitas menos dinero, menos valor para comprar las materias primas y lo sigues vendiendo al mismo precio. Entonces el capital empieza a generar potencia. Entre mejor puedas comprar las cosas, las materias primas, estos secretos comerciales podríamos llamarlo, vas a potenciarte. Todo lo contrario al obrero, que como ya hemos visto, queda en la condición de sumisión. Ahora, si por casualidad tú puedes hacerte de los servicios de un mecánico o de un hombre inventor, puedes hacer de la industria, que las máquinas se mejoren, se potencien, que sean menos complejas, que sean más simples y más eficaces. Por lo tanto, esto va a permitir, estos son los factores que van a generar que el capital se potencie, se mejore, sea más eficaz y por lo tanto cada vez va a quedar en el patrimonio del capitalista mejores rendimientos, mayor valor, más trabajo acumulado y le va a permitir entonces además consumirse, comerse a la competencia y va a permitir además que el obrero, dejando su trabajo, dando su trabajo a cambio de salario, se disminuya. Esto es inversamente proporcional. Esta relación es inversamente proporcional. El bien del capitalista, el que le vaya bien al capitalista, según Marx, en este principio del capitalismo, implica, o de esta forma de producción, de esta forma de producir, necesariamente, pero por lógica, no es una cuestión del ánimo. Por eso el socialista se equivoca, por eso es tan idiota el socialista para Marx, porque no es una cuestión del capricho. Ay, qué malvado es el capitalista, o el capitalista, si tiene buen corazón, daría mejor salario. Bueno, si da mejor salario, termina arruinando, porque el problema es la lógica que subyace. El problema hay que acabarlo de raíz, decía Marx en la introducción a la crítica del derecho. La raíz, si no vamos a la raíz del problema, no estamos haciendo nada. Lo que estamos es cambiándole de color. Le estamos dando otro color, lo estamos poniendo más bonito, lo estamos presentando de manera menos animal. Pero la miseria va a seguir produciéndose porque a la larga el problema es la forma de producción, no el salario mismo.
no cuánto te pagan, no el contenido del salario. Y en este sentido, el capital siempre entonces, a partir de estos secretos, los secretos comerciales de conseguir las mercancías de manera más barata o en mejores lugares, de mejor calidad, o esta idea de mejorar la industria, de conseguir. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, gente que pueda pensar, gente que pueda generar nuevas industrias, si se preocupa por el desarrollo de la industria, va a generar y va a potenciar el capital. El patrimonio seguirá quedando en el dueño del capitalista y no en el trabajador. El trabajador al revés, seguramente se va a disminuir más porque a lo mejor necesita menos mano de obra y de alguna manera esto en el sentido más lógico posible, en el sentido más básico posible, es mejor que una máquina cargue 1000 kilos que 100 hombres carguen 1000 kilos, ¿verdad? O sea, eso tiene más sentido. La industria nos libera del trabajo más maquinal, más animal, ¿no? Si lo puede hacer una máquina, no es un trabajo para un hombre, ¿no? Pero esto en la industrialización, en esta época de la industrialización, en donde los artesanos no tienen manera de competir con los capitalistas, no tienen manera de competir con la producción industrial, acaba. Y esto se ve aquí hoy, ¿no? O sea, lo vemos cuando esta gente, los emprendedores, quieren hacer cosas, ¿no? Es evidente que cuando empiezan a ver cómo competir, qué sé yo, hacer helado y competir con la F va siempre a salir, siempre va a ser pérdida para el empresario porque no hay manera de empezar de cero. Hay una maquinaria no solo de la marca, sino de la forma de producción, de los recursos, de la línea del frío, de la cadena de suministro, que terminan dejando a las manos industriales con mayor fuerza y con mayor capacidad para producir helados que el emprendedor que quiere hacer 3 helados. Entonces, efectivamente, esto y a dónde te recae el capital. El capital se sigue conservando, acumulando y quedándose si hay secretos comerciales, si hay secretos industriales. Entonces, a partir de esto, todo capital entonces se va mejorando y va generando más ganancias siempre y cuando el motor de todo esto, que es el obrero, que es la mano de obra, que es el trabajo más simple, más rudimentario, se siga manteniendo como una mercancía más. Y en este sentido, entonces, hay una contraposición, hay esta misma ley de oferta y demanda, es el bienestar o la acumulación de riquezas por un lado y la miseria y la carencia y la pobreza de la humanidad de los obreros. En ese sentido, vemos también la renta de la tierra, que fíjense que hoy ya no es un problema. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Si ustedes se acuerdan, ¿no? Si se acuerdan, si es que lo vieron alguna vez, si no es que pintaron una pared y no estudiaron eso. Simón Bolívar tenía un fetiche, vamos a llamarle así, porque en realidad eso no tiene otro nombre, que era la Gran Colombia, ¿verdad? La Gran Colombia, ¿dónde empezaba? La Gran Colombia, o bueno, Colombia, ¿no? Colombia, que era además la tierra de los colombianos, ¿no? La tierra de los hijos de Colón. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Sobre todo para los indigenistas que andan por ahí diciendo que Bolívar era indigenista y que Chávez era indigenista y toda la cosa, ¿no? Los hijos de Colón, los herederos de Colón, iban a construir la tierra de Colón. Colombella, básicamente, sería esta tierra, ¿verdad? Colombia es la tierra de los hijos de Colón, la tierra de los herederos de Colón. Y esa nación, ese estado creado por Simón Bolívar empezaba en la Patagonia y terminaba, o en Tierra de Fuego, y terminaba en Estados Unidos, ¿verdad? En la frontera con Estados Unidos. Esa era la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque la tierra era la riqueza. La tierra, el que un estado, el que una sociedad, el que una nación, así como la alemana, tuviera una tierra implicaba que había riqueza.
porque con la tierra era el único medio, era la única oportunidad no solo de producir alimentos, sino de mantener la vida y de tener frondosidad, ¿no? No era la tierra ocupada, no era el acceso al mar, sino era la tierra como la forma de la riqueza. De por sí, uno medía la riqueza de un individuo por cuánta tierra tuviera. Por eso también este afán expansionista de Roma, ¿no? Y este afán expansionista de muchos estados en la antigüedad, de tratar de que sus fronteras fueran lo más grande posible en la medida de tener menos enemigos también. Pero el dato significativo era la cantidad de comida, la cantidad de tierra cultivable que tuviera. Entonces, el capital también era cuánta tierra tenías. En el sistema feudal, esto también era lo más lógico, ¿no? Entre más tierra tuvieras, más señor tenías, más nobleza tenías, más la providencia divina te quería, ¿no? Te aupaba. Entonces, la tierra era, en algún sentido, una de las formas de medir la riqueza. Este fetiche de Simón Bolívar implica también esto, este afán expansionista de Simón Bolívar de expenderse hasta Bolivia. O sea, hay que echarle pierna, irse desde Venezuela a Bolivia en caballo, peleando guerras y guerras y guerras para tener tierra, ¿no? O sea, hay que tener mucho coraje, mucha vocación, ¿no? Para ir a buscar tanto territorio. Fíjense que ahora la tierra no vale nada, no vale más la tecnología que puedas aplicar en esa tierra, a tal punto que ya no hay expansiones territoriales, ¿no? O sea, el territorio no es tan importante, incluso puedes tener muy poco lugar con tal que tengas menos enemigos a los lados. En todo caso, lo importante aquí entender es que la renta de la tierra va a generar entonces un problema entre terratenientes y capitalistas. Y cada vez esta batalla, que también para Marx es significativa precisamente porque va a involucrarse en el precio de las mercancías, efectivamente, porque si un capitalista no es dueño del lugar a donde produce, toda la industria que hay encima de esa tierra, pues bueno, tiene que pagarle alquiler al terrateniente, al dueño de la tierra. Pero fíjense cómo paulatinamente este problema va a eliminarse porque lo más valioso va a ser lo más eficaz que puedas para producir mercancía menos que la tierra. A tal punto que fíjense que los grandes capitales, las grandes industrias en este sistema capitalista en donde vivimos o postcapitalista donde vivimos, se nos dimos cuenta que las empresas no tenían nacionalidad. No, Apple le valió madre ser norteamericana, se fue a China porque en China era más barato producir. Fíjense cómo el capital no tiene ni nación, ni amor, ni frenesí por nada de esto, ¿no? Es donde exista la mejor forma de que yo me desarrolle y yo acumule y yo pueda seguir produciendo. Y se fueron a China y en China había esclavitud, no importa, me sabe a madre, lo importante es producir, que los teléfonos se desarrollen y por eso nos tomamos una fotico con la manzanita y tenemos estatus y caché. En todo caso, aquí lo importante ver es que esta batalla no es tan importante en este instante porque, bueno, de forma es claro que influye en la producción de la mercancía y es un factor de las ganancias también del capitalista, y si es un factor de la ganancia, por lo tanto es una disminución a la mendicidad de los obreros, ¿verdad? Porque es inversamente proporcional. Pero esta batalla veremos que terminará de reducida o porque los terratenientes se convirtieron en capitalistas o porque los capitalistas le compraron la tierra a los terratenientes y suprimieron esta forma de propiedad, esta forma de generar riqueza, que era rentar la tierra. Entonces, por eso no nos interesa tanto este elemento. Ya veremos cómo ya no importa la tierra, a tal punto que ya no importa invadir otro país, porque el territorio vale madre, porque tú en el desierto puedes producir la misma cantidad de comida, el alimento, y ya no importa la agricultura en sentido estricto, artesanal, sino que la puedes hacer industrialmente, puedes sintetizar. Y entonces aquello que te costaba, que tenés que esperar que lloviera, que el fenómeno del niño, que el fenómeno de la niña, que la iguana, que no sé qué cosa, ya no importa, porque tú industrialmente puedes producir a maíz y lo haces en 3 segundos, ¿no? Y entonces industrialmente cambia la modalidad y la tierra pierde el valor de riqueza, el valor de generar riqueza, el valor de generar trabajo acumulado. Entonces, en el fondo,
este primer manuscrito lo que nos quiere llevar es a la conclusión fundamental de la enajenación, que es el concepto clave que tenemos que tomar, y eso lo estudiaremos el martes. Pero con esto terminamos este primer manuscrito, o estas tres primeras premisas del manuscrito, en donde hay ganancias del capital, los beneficios del capital, la mejora del capitalista a costa de la supresión, la reducción del hombre a un animal, a una bestia, a la pobreza, pero no solo a la pobreza, sino a no poder salir de ella también. Y finalmente vamos a llegar a un punto de clímax con esta argumentación de Marx en estos manuscritos con la enajenación. Y eso es lo que veremos el día martes. Si no hay bueno, si tienen dudas, preguntas y comentarios, ya saben por dónde hacerlos, por los medios que ya tenemos. Y nos vemos entonces. Saludos.